Listo. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vale, vamos a iniciar la clase de hoy eh, con algo. Bueno, vamos a hacer un repasito de la clase anterior, revisando lo que pudimos hacer y pudimos construir, ¿cierto? A ver, un segundo. Voy a empezar a compartir pantalla. Screen. Y me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Me confirman. Yo todavía no la veo. Todavía no la ve. Ok. Esperamos a que cargue. No sé si mi internet está fallando. Miramos. Creería que no. Si no, pues, ¿en qué estamos? Ya la veo. Ok. Vale. Entonces, en la clase pasada construimos. ¿What? Construimos un controlador a partir de un modelo de datos que se Tú llama. que te has desconectado. Dime, Nita. 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 eh, vale. No, Ahí estoy, aquí vale. estoy. Es que no sé si tú me escuchas bien porque. ¿Sí me escuchas bien, Nita? Sí, yo te estoy escuchando bien. Vale. Ok, perfecto. Entonces, Perfecto. la clase anterior hicimos o construimos un controlador a partir de un modelo de datos que se llama o que se utiliza como Entity Framework, ¿cierto? Entity Framework nos permite mapear o, sí, mapear los objetos de base de datos que nosotros queramos, ¿cierto? Y adicional, esto nos permite generar nuestro controlador con todos los métodos de, básicamente, de acceso a datos o CRUD normal para estas tablas. En ese caso, nosotros construimos un controlador de la tabla clientes con base en esto. Y él automáticamente me creó todos los métodos del CRUD normal, como lo vemos acá. ¿Sí? Vale. Ahora, eh, si yo tengo una base de datos y tengo, no sé, 30 tablas, ¿es recomendable utilizar el modelo de Entity Framework? ¿Ustedes qué dicen? No, Con pocas tablas, sí. No sé, los estoy escuchando muy bajito. A ver, le subimos un poquito el Con volumen. pocas tablas es medianamente recomendado. Cuando son demasiadas tablas es mejor no hacerlo. Vale. Cuando son muchas tablas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando son muchas tablas? carga. Mucha carga, No ¿cierto? cargan. Exacto, mucha Se carga afecta que la base de datos. Mucha al carga. rendimiento de nuestra base de datos. Imagínense que yo tuviera una base de datos en Azure y ustedes saben que una base de datos en Azure va por utilización de espacio, ¿cierto? Y
hay un tema de rendimiento y si uno le coloca pues más rendimiento, pues tiene que pagar más, ¿sí? Imagínense nosotros utilizando eso con una base de datos en Azure. Imagínense la carga que tuviera o la factura que nos tocaría pagar. Sería bastante, ¿no? Por la concurrencia y demás. Entonces, Entity Framework nos sirve para cuando son tablas, bueno, cuando son pocas tablas o son tablas que se pueden administrar de una manera fácil, de una manera ágil y de una manera eficaz. ¿Listo? A raíz de esto, Entity Framework nos permite acceder a los datos, ¿sí? Acceder a los datos de, pues en este caso tenemos una tabla clientes y estas notaciones o bueno, esta construcción de traer la lista de clientes, a encontrar a un cliente, ¿sí? Hace referencia a un modelo que se llama, vamos a ver, que se llama, LinkQ. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí. LinkQ. ¿Alguien ha escuchado la palabra LinkQ? ¿O qué es LinkQ? ¿La he escuchado? No, Pero para mí. no sé la definición. Vale. LinkQ es básicamente, bueno, su traducción literal es consulta integrada del lenguaje, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué es o qué es LinkQ? Pues es un conjunto de herramientas, ¿sí? Para realizar todo tipo de consultas de distintas fuentes de datos, ¿sí? Objetos, XML, bases de datos, ¿sí? Etcétera. Se utiliza mucho con objetos de base de datos, ¿sí? Para ello usa un tipo de funciones propia y unifica las operaciones más comunes en todos los entornos, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos LinkQ, es como si estuviéramos utilizando una sentencia de SQL. Voy a poner un ejemplo. Voy a decirle clientes, ¿cierto? Es igual a from qué? Voy a decirle un alias in db.clientes. ¿Sí? Y acá le digo select c. Coma. Miren, esto es una sentencia, es la sintaxis, una sintaxis muy parecida a la de SQL. ¿Sí? Y es una manera sencilla de poder acceder a los datos de una base de datos. Bueno, en este caso una tabla. ¿Sí? Y acá, ¿qué me devuelve? Una lista de clientes. ¿Sí? Entonces ya no hago esto, sino hago clientes.toList. Mírenlo. Y ustedes dirán, no, pero ¿cómo así? O sea, yo puedo utilizar sentencias SQL dentro de C#. Sí, señor. Usted puede utilizar sentencias de SQL con LinkQ. Cabe resaltar LinkQ para traer datos pues, de un objeto de datos, una colección de datos, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, en este caso, yo quisiera, en este me trae la lista, ¿cierto? Pero yo quisiera traer un solo cliente. Acá me dice
clientes find ID. Esta es una forma, pero vamos a hacerla con LINQ. Entonces yo voy a decir var cliente, ¿cierto? Le voy a decir from, ¿de qué? Un alias in, uy, pucha, db.clientes, where, ¿esto se las hace parecido? Sí, el where sí. c.id cliente es igual a qué? Al ID que llega. Y digo select c. Y ya tengo mi cliente dentro de mi objeto. ¿Sí se ve? O sea, yo puedo utilizar esto como una sentencia de SQL, entre comillas, pero es LINQ dentro de C#. ¿Sí? Hasta ahí bien. Yo creo que con esto estoy siendo un poco muy, 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 muy... Se ve complejo, ¿no? Pero esto nos facilita un poco la vida. En algunas ocasiones, obviamente. ¿Cómo la ven? ¿Fácil? ¿Están hablando? No los escucho. Venga, a ver. A ver. Pues bueno, habría que hacer el ejemplo de pronto con una tabla muy grande. A ver Por cómo se ejemplo, comportaría. Es bastante ágil. sí, sí, la verdad en ocasiones se comporta de manera, o sea, cuando la administración de las tablas es supremamente rápida, o sea, no supera más de 25 tablas. En el caso de Entity Framework, se comporta muy bien, ¿sí? De igual forma, hay que tener en cuenta que no solamente se puede aplicar LINQ para objetos de datos de base de datos, sino también objetos, ¿cierto? De otro tipo como XML, objetos dinámicos, datasets, data tables que se tengan que extraer de datos, ¿sí? Cualquier colección de datos, yo puedo aplicar LINQ para mejorar o bueno, para traer la información que yo necesite, ¿cierto? Y eso me permite a mí poder, digamos que, filtrar un poco mejor la información. Yo puedo también hacer inner joins con otras tablas, ¿sí? Inner joins con otras tablas. Puedo hacer select distinct, order by, ¿sí? La sentencia es muy similar al SQL, ¿sí? Por eso es que dicen que el LINQ se parece, o sea, es unas, es un intérprete de SQL dentro de C#. ¿Sí? Es que algunas veces nosotros, bueno, en programación necesitamos sacar conjuntos de datos complejos y LINQ nos resuelve ese, ese problema, ¿sí? Entonces, entonces, esta parte, ¿cierto? De LINQ es muy útil para esos casos, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo cuando yo tengo, por ejemplo, que hacer join con otras tablas, ¿sí? Por ejemplo, espérame un segundito, saco un ejemplo acá. Chan, chan, chan. Bueno, aparte de LINQ, LINQ también tiene forma de, ¿cómo se dice esto? A ver, tienen bueno, LINQ tiene otra,
nomenclatura dentro del código que nos permite hacer selecciones sobre colección de datos, ¿sí? Esta es la que se parece a SQL, ¿sí? Pero digamos que si yo quisiera utilizar, es que hay varias notaciones dentro del linkio. Entonces var cliente, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, es igual a db.clientes.select.first of default. Y acá en select puedo decirle, por ejemplo, con un operador, ¿cierto? ¿Están viendo bien ahí? Sí. Con un operador que me traiga las propiedades de la tabla y puedo filtrar por ejemplo, nombre igual a Jonathan, por ejemplo. No sé, se me ocurre. Punto first. Esta es otra forma, ¿sí? Entonces, es como manera de trabajar las colecciones de datos, ¿sí? Las colecciones de datos las llamamos a los objetos de datos, ¿cierto? Arreglos también puedo aplicar LinkQ en arreglos. ¿Se acuerdan de los arreglos? ¿Se acuerdan de los arreglos? Creo que sí, ¿no? Sí, señor. Posible, Sí, señor. posible. Ja, posible que se nos haya olvidado los arreglos. Sí, señor, sí, sí nos acordamos. Listo, muy bien. Entonces, voy a ejecutar esto para que se vea el ejemplo, porque ustedes dirán, bueno, usted está escribiendo ahí, ¿y qué? Y no ejecuta eso para ver si funciona o no. Vamos a ver si nos funciona. Está como rápido mi computador hoy, ¿no? Shue, pucha. Listo. Clientes. Y ahora voy a ejecutar esto. ¿Y ahora qué pasó? Allá. Y acá me debe volver la lista de los clientes, ¿no? Se supone. Ahí está, mire. Mire. Select. Ah, ven, hacemos algo acá, a ver. Entonces, a ver, tu list. Ahora sí. Y acá. Así. Entonces, miren. Voy a hacer mi sentencia de LinkQ para obtener la lista de los clientes, ¿sí? Y acá me devolvió la lista. Miren. ¿Sí se ve? Nuevamente. Chan, clientes 2. Y devuelvo clientes. Mire. Acá cuando, pues obviamente lo que hizo en Orlando es que como es una tabla chiquitica, pues no se va a ver mucho la diferencia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo más complejo de la utilización de LinkQ. Ustedes dirán, "Ah, ¿cómo así? Join. Jonathan, yo puedo usar LinkQ con cualquier motor. Ujú. Con cualquier motor. Yo tengo, de hecho, MySQL, ajá, Oracle. sí señor. Yo de hecho el esquema de estructura de permisos de, de la empresa, ¿cierto? El servicio web que yo hice, el esquema de base de datos está en Oracle, ¿sí? Y todo lo resolví con LinkQ. Todas las consultas, los joins, todo lo resolví con LinkQ. Y estaba mirando acá
estaba mirando acá si tenía un ejemplo de, Yo de tengo eso. una aplicación que creo que usted conoce Sí, que sí, quiera sí. migrar a otro lenguaje. Ah, bien, no. Se puede hacer sin problema. Y usted sabe que lee datos de todo lado. Sí, claro, eso sí. Eso sí que, eso sí lo puede hacer sin problema. Por ejemplo, es que estoy buscando acá el ejemplo. ¿Listo? Por ejemplo, acá. Espérenme a ver. Join, chan, chan, chan. Mire, les voy a poner un ejemplo acá que encontré. No es de esta tabla, ¿cierto? No son de estas tablas, pero. No, este está muy feo. Esperen, verá, esperen. Regáleme un minutico y ya lo encuentro. Ya les muestro. A ver, un segundito. Un segundito, señores. Permítanme, les muestro. Dirán ustedes, no, este profesor sí no tiene la clase preparada, hermano. Eh, segundito. Chan, chan. Conexión. Tica. Ah, espérenme. Espérenme. Ah, listo. Entonces acá lo encontré. Chan. Fue pucho. Vamos a ver. Ah, no tenía abierto esto. No tenía abierto esto y necesito base de datos. Entonces, espérenme. Conectar. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, chan, vamos a ver este esquema un segundo para comprender un poco el concepto. Entonces, miren, yo tengo acá un esquema de base de datos, ¿cierto? Un esquema de bases de datos. Un esquema de bases de datos. Entonces, eh, por ejemplo, este productos tiene un join con productos. Perdón, tiene una llave foránea con ID proveedor, ¿sí? Entonces voy a colocar acá, por ejemplo, voy a hacer la consulta acá, ¿listo? Para que from productos, ¿cierto? P, no, inner join con P punto, no, ¿con qué? Con proveedores, ¿sí? Pro, no log, bueno, no log, on pro punto ID proveedor sea igual al producto con el ID proveedor, ¿sí? Entonces tengo tres productos, ¿sí? Voy a hacer esta consulta que está acá con link, ¿listo? Entonces, ¿cómo haría yo eso? A ver, entonces voy a decirle var clientes, perdón, proveedores, sí, var productos, no sé, productos, eje, es igual a qué. Entonces, from, digámosle, pero ¿saben qué pasa? Que acá en el modelo me tocaría agregar la tabla de productos. ¿Sí lo ven? Porque si no, no lo voy a poder hacer. Entonces, agregar, actualizar modelo de base de datos, agregar tabla, productos. Listo, de una vez cliente producto por si acaso. What? Listo. Cliente productos. Listo. Entonces, voy a decirle P. A ver. Guardar. Productos cliente. Chan, chan, chan.
Espérenme que es que esa vaina es un poco, sí, un poco rápido. Entonces, P de productos. In. Entonces, DB, que es el contexto de la base de datos en el modelo, productos. ¿Sí? Join. ¿Join quién? DB.proveedores. Proveedores. Uy, ¿por qué no me sale? What? ¿Por qué no me sale? A ver, perdón. Me falta el alias. In. Proveedores. ¿Sí? ¿Y ahora qué le digo? Tengo que decirle que on. ¿Cierto? Pro. Entonces, new. Entonces, pro. ¿Qué pasó? ¿Es así o no? Espérenme a ver. Ya lo olvidé. Un segundo. Sí, así está bien. On. Pro. ¿Por qué? Uy, espérenme. Que ya no me dejó. ¿Cómo así? On. New. New. Entonces, pro. Oiga, ¿qué pasó? Pucha. Equals. Espérenme en un segundito. ¿Qué? Ah, ya. P. Punto. Ah, ahora sí, es que tienen que entrar por el primero y después al segundo. ¿Listo? La segunda tabla. Entonces, P. Punto. ID proveedor. Equals. ¿A quién? A pro. Punto. ID proveedor. ¿Y después qué hago? Select P. ¿Sí? Y acá estoy haciendo lo mismo que hice acá. ¿Sí? Pero si yo quisiera, por ejemplo, sacar, no sé, el resultado de las dos tablas. ¿Sí? Es decir, los dos. Porque acá yo solo estoy imprimiendo el resultado de P. Es como si yo estuviera haciendo en base de datos P. Punto. ¿Sí? Si yo lo hago así, acá solo me va a traer los datos de la tabla productos. ¿Sí? Pero si yo quiero, por ejemplo, sacar los datos de... puede ser de productos y proveedores. Tengo que hacerle un select new. New. Producto. Así. Y así. Y acá P. Punto, ID proveedor, coma, P. Punto, dirección, no sé. O qué nombre de producto. Y así sustantivamente. Precio. ¿Sí? Entonces este select me va a volver, por ejemplo, solo estos tres campos. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Que es lo mismo que si yo hiciera acá, por ejemplo, P. Punto, ID proveedor, P. P. Fue pucha. Entonces, por ejemplo, pro. Punto dirección, no sé. Nombre. Es como si yo hiciera esto, mejor dicho. Tran. Fue pucha, ¿qué pasó? Tran. Espérenme que es que. Uy. Y ahora sí. ¿Cómo se hiciera esto? Mire. ¿Sí lo ven? Yo sé que es un poco complejo. Al comienzo, obviamente, todo es práctica. Pero esto en algunas. En varias ocasiones les
soluciona uno la vida, ¿sí? Y lo que dice en Orlando, esto no solamente se puede utilizar con objeto, o sea, con solo instancias de SQL, ¿no? Yo puedo utilizar esto con cualquier tipo de objeto o colección de datos. O sea, siempre y cuando hayan datos dentro, o sea, una colección de datos, ¿listo? ¿Se entiende? Vamos a hacerle por ahí de todas formas. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos va por acá. Vamos a hacer la prueba de escritorio. Oiga, pruebas de escritorio, hace harto que no escucha ese concepto. Ah, espérenme un segundo que me hizo falta algo. Punto to list. Importante. Si no, ¿cómo? Size. Mire. ¿Alcanzan a ver esto? Sí. ¿O no? Sí, señor. ¿Sí se ven? Entonces, chun, chun, chun. ¿Cómo lo ven? Entonces, lo que digo es que el link queue es muy útil. Y acá, como ven, hice un inner join o left join o right join, ¿sí? Con las tablas, obviamente, que tengan relación. ¿Dentro de qué? Dentro de nuestro código C#. ¿Listo? Importante. Importante este concepto porque pues después ustedes se encuentran con algo así y dicen, uy, ¿qué es esta vaina? ¿Sí? Y no se asusten. Cuando vean esto, significa que ¿qué es? Que es una sentencia link queue, ¿sí? Que ustedes ya saben por dentro que hace referencia a SQL, bueno, a sentencias SQL. ¿Listo? Dependientemente del motor de base de datos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen, pregunten, que de todas formas entre todos solucionamos. ¿Sí? Nita creo que tiene preguntas, pero como que no le está funcionando El mic. el micro. Nita, ¿tienes preguntas? Cuéntanos. No te escucho, Nita. Julián, ¿preguntas? Pues un poquito, como no estuve al comienzo de la explicación del link queue, Ujú. entonces sí que un tris perdido en la parte de, bueno, por ejemplo, en la parte inicial del clientes from, esa parte de cómo manejar el link queue porque no la conocía muy bien. La Vale, he visto por ahí en tutoriales, pero no la tengo muy clara, ¿sí? Entonces no sé si me podrías volver a explicar esa partecita. claro, con todo gusto, para eso estamos. Esa es la actitud. ¿Su merced sabe qué es link queue o ha escuchado alguna vez qué es link queue? No, desde cero. Vale. Pues es un conjunto de herramientas que tiene pues el poderoso Visual o poderoso Microsoft, diría yo, para realizar todo tipo de consulta o sea, en distintas fuentes de datos. Objetos, XML, bases de datos, objetos dinámicos, arreglos, ¿sí? Arreglos. Imagínense eso, arreglos, etcétera. ¿Sí? LinkU, pues digamos que nace con el entity, con el framework de .NET, ¿sí? Y pues básicamente se usa pues en el lenguaje C#, ¿sí? Para colecciones de datos,
¿sí? Para poder hacer consultas de SQL dentro de C#. La sintaxis es muy parecida pues al SQL, ¿sí? Pero pues con la ventaja que nosotros tenemos en el Visual o en el .NET, que ya tenemos los objetos de datos organizada, ¿no? Un ejemplo, pues el más simple es este, ¿sí? Básicamente yo hago un select, ¿cierto? Bueno, esta es la sintaxis de LINQ, ¿no? La más basiquita. Que me permite hacer un select a la tabla de clientes en este caso. ¿Por qué? Porque la tabla de clientes acá, mi contexto de base de datos y la tabla de clientes. Porque yo en esta tabla tengo la colección de datos, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tuviera un array? Acá también podría hacerlo, ¿sí? Un array de nombres, por ejemplo. Lo podría hacer acá. ¿Listo? La parte de LINQ, pues también nos permite hacer estos select directamente con operadores lambda. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado el término de operador lambda? No, señor. Un operador lambda, permítame, es una sintaxis más directa a la hora de interactuar con el link, ¿sí? Porque me permite extraer las propiedades de la colección de datos, ¿sí? Como en este caso, miren. Siempre que vayamos a utilizar un operador lambda, ¿sí? ¿Qué es un operador lambda? Pues básicamente es una propiedad que me permite extraer los parámetros o propiedades, propiedades de nuestro objeto de datos. ¿Listo? Entonces, siempre que vayamos a utilizar un operador lambda, vamos a encontrar esto. Siempre. Obviamente, pues acá el nombre que, sí, yo le pongo X, pero acá puede ser cualquier nombre, ¿no? P, cualquier letra, ¿no? Yo puedo decir pro, ppr y acá puede ser ppr, ¿sí? Él me permite sacar las propiedades que tiene mi colección de datos directamente, ¿sí? Sin hacer el from y tal cosa, ¿cierto? Jonathan, una pregunta. Señor. SPPR o P o C, ese es el Ujú. alias de la tabla clientes, ¿verdad? Exactamente. O es Se hace como, sería como un alias básicamente de que la tabla que estoy llamando. de la tabla que estamos, Ok. de la colección de datos, ¿sí? Bueno, colección de datos. Ok. Ujú. Si fuese un arreglo, igual. Exactamente. Ok, Del entiendo. arreglo, ¿sí? Y este operador se llama lambda, ¿sí? Porque me permite extraer las propiedades de la colección de datos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo digo acá X punto, miren, apellidos, dirección, DNI, fecha de nacimiento, ¿sí lo ven? Me permite extraer las propiedades de mi colección de datos. ¿Hasta ahí? Si, viejo Jonathan, y si quisiera extraerlos todos, tendría que nombrarlos todos o hay alguno que me saque pues todo el select. Todo el select básicamente es de esta forma. Si es con operador lambda, ¿no? Si es con operador lambda es de esta forma. Pongámosle pues cuidado. Por ejemplo, var client es igual a db.clientes, ¿cierto? Por ejemplo, le digo punto to list. Así. Y ese sería el asterisco from. Exactamente. Ese sería el select de asterisco from. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me devuelve una lista de la colección de datos. Que ese es el select de asterisco from. Pero si yo quiero aplicar un where, mírenlo, where, directamente, ¿no? Está muy chévere.
where, operador lambda, nombres igual a tal cosa. Pero si yo quiero aplicar otra condición dentro de ese operador lambda, ¿qué tendría que hacer? Y x.dni igual a tal cosa. ¿Se ve? No, pues, Acá creo que esto es string, ¿no? Y acá first of default. First of default, esta es una propiedad pues que me devuelve el primero que encuentre, ¿no? Pero si yo quiero devolver ese resultado como lista, pues digo toList, ¿sí? Es decir, el select con el where, ¿sí? Pero si yo quiero devolver solo un objeto, utilizo first of default. Solo un objeto, solo el primero que encuentre. ¿Sí? Esto tiene varias cosas muy chéveres. Estos operadores lambda también se utilizan muchísimo. ¿Sí? Dentro de los objetos de colecciones de datos. Aparte de esto, o sea, el LINQ da pie para utilizar esto, mejor dicho. ¿Sí? Por ejemplo, select, ¿sí? Por ejemplo, where, ¿sí? Acá, ¿qué otro tenemos? Venga, miramos a ver. Find, creo que había por ahí un find, ¿sí? ¿Qué otro tenemos? A ver. Creo que where, contact, create, group by. Group by, por ejemplo, también lo tenemos por ahí. Group by cuando tal. Mire, ¿sí lo ven? Entonces, todos esos tipos o sea, acá se aplica mucho los conceptos que tengamos de bases de datos. ¿Sí? Se aplica muchísimo. O sea, bastante. ¿Sí? Entonces, eso. Y los operadores lambda, pues nos permiten hacerlo de una forma más directa. ¿Sí? Pero en algunas ocasiones, cuando yo quiero hacer join con tablas, pues sí me toca de esta forma. ¿Listo? Mejor dicho, de esta forma. ¿Sí se ve? ¿Hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? Ednita. Sí, todo bien, Master. Ahora sí, bien. Enita incomunicada. Don Orlando. ¿Bien? Practicarlo para entenderlo. Sí, necesitamos practicarlo. Por eso, el día de hoy lo que va a hacer es, si están en sus computadores, obviamente. Si no, pues no hay problema, lo hacemos para la próxima clase, ¿cierto? Lo que necesito es que ya cada uno empecemos a, pues, a construir esto que, pues, a nombres del profesor, pues, se ve muy bien, pero me gustaría mucho ver cómo lo hacen ustedes porque, pues, lo que más me interesa es que ustedes aprendan y que puedan tener el concepto, pues, un poquito claro, ¿no? Obviamente. Entonces, no sé si ya tienen o tuvieron la oportunidad de construir la aplicación hasta donde vamos el día de hoy. Sí, Jonathan, yo la tengo corriendo hasta la web con el cruz de la primera tabla de productos. Ok, ok. En mi caso no he llegado hasta ese punto. Vale, Uy, uy. vale. A ver, señor Francisco, muy buenas noches. ¿Qué más, profe? No, señor, yo todavía no he llegado a ese punto. Voy también atrasado. ¿En qué va, profe? Mm, Estoy terminando porque revisé nuevamente el video 7. Ujú. Estoy terminando de hacer la primera lista con la tabla. Entonces está un poquito atrasado.
Ok. O sea, está en este método, DAL, si no estoy mal. Señor. DAL y supongo que obtener productos. Sí, señor. Usted ya tiene la Ahí base de voy. datos, ¿cierto? No, lo probé primero con una tabla que yo hice. Ok, ok. Ignita, Ignita también informa de que está un poquito quedadita por el tema de los videos, pues por lo que está tratando de entenderlo, entonces no ha podido hacer todo el proceso, pero ahí va. No, lo importante es que lo practiquen, muchachos, porque pues yo acá trato de pues explicarles lo más posible, construir las cosas y si estamos a la par, mejor. Si no, pues no hay Sí, problema, lo construimos entre todos. Si quiere, Juli, póngase la señor. 10 y Ajá, muéstrenos qué ha hecho, porfa. listo. Perdón, ¿me escuchan? Jonathan, Uy, inicialmente cuando usted nos explica, pues lo que hacemos es poner atención a lo que nos dice Sí. y luego cuando repetimos el video, tratamos de entender el paso a paso de dónde saca, de dónde conecta, cómo le hace la Ah, bien, referencia, súper. ¿sí? Entonces, porque yo veo inicialmente, pues claro, uno va entendiendo, pero cuando lo pone en práctica y lo va haciendo el paso a paso, se entiende más. Claro, claro, claro. Y eso está muy bien, Francisco, gracias. Eh, sí, chévere. creo que Así alcancé a es que escuchar es. a Ignita. Ednita, Ignita alcanzó por ahí a yo la hablar. escucho por ahí. Ahora sí me escuchan, estoy con Ángela. Hola Ángela, te escucho muy lejos. ¿Un poquito mejor? Ya, ahora sí. Ay, no, eso me tocó cambiar de equipo. Bueno, yo voy casi igual que Francisco, pero pues tengo el agravante que mi equipo no está así como muy veloz para poder instalar el Visual 2019, entonces estoy en eso, por eso estoy un poquito colgada. Vale. Pero Si necesitas bueno, ayuda, nos dices y con gusto te ayudamos. No te preocupes. gracias. Mi Vale. Jonathan, y la pregunta que quería hacer es ahora es que, hacerte, bueno, ahora es que eh, para utilizar el LinkU igual tenemos que estar manejando el Entity, sí. No necesariamente. No necesariamente. El Ah, Entity pues nos da las colecciones de datos automáticamente. ¿Sí? sí. Porque pues nos da directamente los select a las tablas. Pero no necesariamente se tiene que utilizar con eso, porque pues tú puedes tener una colección de datos que puede ser un dataset, un data table, como en este caso, y a ese yo le puedo aplicar LinkU, ¿sí? Yo le Ah, puedo ok. aplicar LinkU sin problema. Entonces, Y este LinkU lo que nos da es que más digamos que nos puede acceso. permitir organizar y resolver cuestiones de organización de datos. De pronto cuando la data viene pues no tan limpia, pues uno coge el LinkU y empieza a trabajarlo. También cuando tenemos arreglos de datos y queremos extraer cierta cantidad de datos de ese arreglo, ¿sí? Que me permite hacerlo, ¿sí? Cosas como esas. Ok, Entonces eso gracias, es muy, gracias. muy, muy, muy interactivo el poder, ay, perdón, el poder realizar pues las aplicaciones o bueno, organizar el código y tener la interacción con LinkU porque nos permite lo que te digo, organizar la data, sacar, por ejemplo, tú tienes un arreglo de, bueno, tienes una colección de datos con personas que están activas o inactivas dentro de su sistema, ¿cierto? Entonces con LinkU puedes sacar, por ejemplo, las que están activas o las que tengan edad de 25 a 30 años, ¿sí? Un ejemplo que puede pasar, pero sin alterar la colección de datos original, ¿sí? Entonces para eso te sirve el LinkU. Ok, listo, gracias. Vale. Entonces, señor Julián, póngase la 10, porfa. Presente, presente y al frente. Vale, y al frente, papá.
Entonces, espérame un segundo, ya está aquí reaccionando este visual, que es que se me pone un poquito lento porque tenía abierta otro, otro editor de código que era el NetBeans. Entonces, Ajá. mientras se cerraba uno y el otro, entonces genera ahí un poquito de conflicto, pero vámonos aquí compartiendo pantalla, mientras esto Sí. despega. Ay, ay, ay. Sí. Entonces aquí compartir pantalla. Vamos a verlo. Y ahora sí, ¿me están observando? Sí, ya. Listo, entonces voy a parar de ejecutar a Dale. Ujú. este paciente. Y ahí está ya procesando. Entonces, ¿yo qué hice? Pues les voy comentando. Y el video y hice cada paso a paso lo que era cada una de las capas de negocio. Entonces, así mismo pues fui nombrando cada una de ellas. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Y les di pues el nombre pues para que no se me fueran para que se me quedara más el tema de las capas de negocio. ¿Sí? Sí. Ujú. Y bueno, mientras esto, entonces tenemos aquí. Entonces, esta que es nuestra aplicación máster aquí en los controladores, Sí. en la parte de productos, control que fue lo único que hicimos. Ah, bueno, que llegué hasta replicar la información, ¿no? Porque pues después hicimos con lo del Entity Framework, llamar las otras tablas y crear toda la información, pero hasta ahí no la he logrado hacer. Vale. Entonces, A ver. está muy lento este aparato, pero bueno. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Ok. Entonces, dentro del controlador de productos, Ujú. hice cada uno de los. ¿Aló? ¿Julián? 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, señor. Sí, Creo que señor. a Ya Julián sé, se le fue el se internet. le fue el internet, sí. Vale, no hay problema. Pues, sabe. A ver, esperamos un segundito. A ver si se alcanza a conectar. Ver. A ver qué pasa. Se le fue al hombre. Sí, se le fue el internet. Ok. Horario. Vale, mientras que Julián vuelve, vamos a ver, ¿qué vamos a ver acá? Compilar otra vez esto. Listo, no pasa nada. Ok, clientes. Entonces, de acuerdo
en ese orden de ideas, miremos. Voy a quitar esto un segundito, voy a comentariarlo. Ya acá. En ese orden de ideas, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos métodos que hace. Sí, pues ya sabemos que el link queue lo podemos utilizar en cualquier instancia y podemos utilizarlo para lo que necesitemos de organización de colecciones de datos, extraer datos, bueno. Pero vamos a ver qué fue lo que nos construyó el controlador automáticamente, porque eso no lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Me confirman si estoy en lo correcto. Está en lo correcto. Listo, entonces acá vamos a ver estos métodos que tienen, vamos a ver, que tienen interacción con la base de datos. O bueno, con nuestro modelo de datos que es Entity Framework. Ahora, miremos este Action Result Create. ¿Sí? Y vamos a compararlo con el que nosotros hicimos de productos. Create. Vamos a ver la diferencia que tiene. Entonces, empezando, esto tiene un bind, básicamente, ¿qué es un bind? Que me permite incluir de mi clase modelo los campos que yo requiera. ¿Sí? Los campos que yo necesite de mi clase modelo, que en este caso es clientes. ¿Sí? Entonces me dice bind que incluya estos campos dentro de la clase modelo para llenarlo. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces viene acá, valida si ese modelo está lleno. Esto es para validar si el modelo está lleno. ¿Están viendo? Sí. Perdón, Y Jonathan, pero básicamente, ahí trae, qué pena interrumpirte, ahí trae todos los campos de la tabla. ahí trae los que llena del formulario, Los básicamente, que pero vienen en él, el formulario. exacto. Ok. Pero él está pidiendo, por ejemplo, este KeyCID cliente no va a llegar en 0. ¿Sí? Ujú. Y acá él va a pedir todos los datos y los va a asignar a este campo. Perdón, a este objeto. ¿Sí? Lo que no hicimos acá. ¿Sí? No hicimos acá, mírenlo. ¿Por qué no lo hicimos? Porque básicamente nosotros también estamos llenando el objeto y lo estamos pasando por HTTP POST. O bueno, lo estamos pasando directamente. Sin necesidad de especificar qué campos son los que yo necesito. ¿Listo? Entonces, esto me permite, Model State is valid, me permite validar, ¿sí? Validar que mi modelo venga lleno. Es decir, que sea válido para poder hacer alguna acción, que en este caso es crear un nuevo cliente. ¿Sí? Entonces, creo que ya se conectó Juli. Creo que ya se conectó Juli, ¿cierto? Vale, termino con esto y ya le damos la palabra a Julián. Entonces, ahora, después de que valida que el modelo es válido, el man dice, ah, listo, coja el contexto de la base de datos en mi tabla clientes y agregue ¿qué? Esto es agregar ¿qué? Un cliente. ¿Cuál es ese cliente? El que viene de el formulario. ¿Sí? Y simplemente le digo db.setChange. Esto es como hacer el commit o el commit en Oracle o el ejecutar en SQL. ¿Sí? Y redirecciona. Entonces, miren lo fácil que fue agregar un cliente a mi base de datos. Bueno, a mi tabla de base de datos. ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo acá? Pues básicamente es agregando un cliente. Acá podría agregar n,
porque básicamente acá la tabla clientes o el objeto clientes me permite recibir una lista de clientes, ¿sí? Por eso se utiliza un add, ¿vale? Ahora miremos esto. Ah, bueno, acá sí hace un find, es decir, busca por la llave primaria en clientes con el ID, ¿sí? Y si no encuentra, retorna pues que no se encontró, ¿sí? A ver, editar, ¿qué hace? Ah, pues edita los campos de nuestro cliente, ¿sí? Edita los campos de nuestro cliente, pero miren que acá va a ser diferente la instancia, ¿sí? O sea, va a ser diferente el llamado a modificar, ¿sí? En ningún momento, miren, yo en ningún momento estoy utilizando update ni nada de eso, porque Entity Framework ya me permite con esta llamada, bueno, con este método, poder modificar un cliente en este caso. ¿Listo? Entonces, Entry recibe pues el modelo que entra del formulario, me pregunta si lo quiero modificar y guarda cambios. Así de fácil. Y retorna la vista index. Y vamos a ver cómo se elimina un dato. Bueno, un dato. Un registro de la base de datos con Entity Framework. Miren. Recibe el ID del registro, o bueno, del cliente, lo busca, ¿cierto? Y al contexto de la base de datos simplemente le dice .remove y le envía al cliente que encontró. Y guarda cambios. ¿Cómo la ven? Eso lo creó automático el Entity. Entity Framework, exactamente. Ujú. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por mi parte, no. Julián, Sí, señor, aquí estoy. Qué pena con ustedes. Mm, no se supongo que preocupe, Juli, todo bien. Se le fue el internet, supongo, por un momento. no sé qué le pasaría, sí, pero no me dejó. Me tocó cerrar ventanas que tenía por ahí abiertas. Ah, pucha. Bueno, Ah, bueno. Entonces, ahora sí, venga a ver si puedo compartir. Qué pena. de una, profe, todo bien. Ahora sí. Venga, a ver. 48. Muy bien, muy bien. Hasta el momento, todo bien. Entonces, ahí ya lo estoy Compilando. copiando. Dice cargando, listo, de una. Tranquilo, no se estrese. Está hablando Julino. Está muteo, muteo. Ok, Sí, ya está terminando de compilar esta vaina. listo.
No hay problema. Todo bien. Tranquilo, tranquilos. Creo que le retornó un error, si no estoy mal. Sí. Listo, bien. Listo, pues entonces, esta es la información que yo ya tengo en mi base de datos. Entonces yo hice unas pruebillas. Entonces esta es la parte del índice de productos. Sí. Entonces, igual lo tengo aquí llamado si yo pestaña y llamo en el menú de la parte superior a mis productos, pues él me responde sin necesidad de que tengamos que escribir el controlador y Ah, sí, después la señor. acción en la URL para que lo vea. Muy bien, Entonces, muy bien. pues esa partecita sí es súper sencilla. Sí, pues básicamente es ir al layout, que es el master page, Yo puedo darme- y y agregarlo otra, allá. Muy bien. sí, entonces uno llega y ya está el front, la parte de presentación inicial de la página web. Entonces ya uno aquí linkea el tema de lo vimos, el producto, para no estar ingresando la URL y ingresar el controlador y después la acción del controlador. Entonces, es fácil. Sí, Entonces aquí sí, está el club de nuestra tabla. Aquí tenemos nuestra tabla, nuestra vista inicial, pues es la consulta que hacemos a la base de datos de la información de nuestros productos. muy bien. Entonces aquí tenemos los links de crear productos y pues obviamente no vamos a mostrar el campo ahí pues para no grabar. Entonces pues creamos nuestro producto, decimos que tiene tal precio y nuestro proveedor tenemos registrar nuestra base de datos, pues como de hacer una foreign key a esa tabla de proveedor, pues Sí, tenemos que enviar los CIOs y lo creamos. muy bien. Entonces cuando lo creamos, Limones. pues él no lo crea aquí, limones. Entonces, ¿qué podemos hacer con este registro ya nuevo de nuestros datos? Pues podemos editarlo. Entonces, hemos bloqueado pues, nuestro campo ID proveedor y nuestro de ID producto, pues que son llaves de nuestras tablas. Uno de nuestra tabla principal, que es la de productos, y el Sí, de proveedores, que es nuestra llave foránea de nuestra tabla. muy bien. Entonces, que ya no son limones, son peras. Entonces, vamos a poner peras, que ya no hay 500, sino hay 500 unidades. Y grabamos. Entonces, ahí lo que hicimos fue editar nuestras limones y ahora son peras. Muy bien. Listo, entonces ahora vamos a ver el detalle. Entonces, ahora sí nos muestra el El ID del ID del producto, producto, ajá. el nombre, el valor y pues el ID del proveedor. En este caso, en un futuro no muy lejano, aquí va a aparecer el nombre del producto. Ya internamente, pues, Nombre del todavía proveedor. con el código es correcto el nombre del proveedor. Entonces, aquí podemos también editar o borrar el producto. Si queremos editar, nos va a llevar a la pantalla de edición, la que teníamos ahorita. Sí. Ujú. La que teníamos ahorita Y si exactamente. queremos también, Eliminar. exacto, y si queremos editar, si queremos eliminar, pues él nos lleva a la pantalla de eliminar, donde si usted está seguro de eliminar este registro, pues entonces aquí le decimos que sí o nos vamos a la lista. Si en el lado que le decimos que sí, registro de Ya las lo peras que quito. teníamos, Exactamente. ya lo quito. Y si lo hacemos directamente desde acá, pues también
y nos va, ¿usted está seguro? Entonces lo podemos hacer. Muy bien. Pues básicamente Ese lo hicimos con esto es eso lo hizo con replicar, Entity Framework, ¿verdad? No, con no, el modelo de capas que hicimos la manualito, clase anterior. Ujú. modelo de capas manualito. Este es mi Muy modelo bien. de capas, sí, manualito, todo manualito pues para cogerle el ritmo y saber de dónde vamos. Ahora lo que podría hacer en ese caso es aplicarle link a esa consulta, por ejemplo. A esa consulta de productos, ¿cómo le aplicaría link? Entonces, en la consulta en el DAN es nuestro acceso a la CEDUS. Entonces aquí nosotros teníamos el query del CL Estoy hasta el viendo Scorpion la de pantalla de Google, qué pena. disculpa, la verdad que es que aquí toca salirme de una Hágale, y todo bien. ingresar a la otra. Cambiar de ventana. Listo, master. Bien. Listo, ¿Cómo estamos, ¿cierto? aplicaríamos link a eso? Bueno. Entonces, sé que es el master. Entonces, vamos a ver. Entonces, ok. Entonces yo, Ahí está bien, el es- acceso a datos no cambia, ¿listo? ¿Por no, qué? el acceso a datos no cambia. Porque ese va a ser nuestro query de acceso a datos. ¿Sí? O Sí. sea, ese no cambia. Entonces acá, pero el query sí. No, el query no El query cambia, sí, porque si no, no tendríamos tampoco. datos, la colección de datos. ¿Vale? Ok, entonces haríamos var estos productos. Digamos que el acceso a datos no cambia. Hagámoslo en la capa de negocio. Ok, ¿Listo? listo. Entonces vamos para allá. En la capa de negocio no cambia. Perdón, en la capa de datos no cambia. Pongámoslo en la capa de negocio. A ver qué podemos encontrar ahí. O sea, en la BL. Sí, señor. Entonces, get productos. Listo. ¿Y get productos devuelve qué? Una lista de Y nos productos, devuelve una ¿cierto? lista. Sí, una lista de productos. Muy bien. Muy bien. Entonces, Entonces, dentro del free cache, podría ser. espérenme a ver. Tran. Ya revisamos acá un segundo. ¿Cómo es que es? Productos. Si quieren, pásese a mi ventana, porfa, y lo miramos. Entonces, cerramos acá, guardar. Productos. Entonces, tener productos, ¿cierto? Entonces, acá me devuelve una tabla. ¿Están viendo? Sí. Ya, premiamos. Sí, ahora sí lo estamos viendo. Pues yo sí lo estoy viendo, no sé mis compañeritos. Sí, señor. Sí, sí, se está viendo. Vale. Entonces, esto, como es un data table, vamos a ver si nos deja. Si nos deja cambiarlo a. ¿Cómo se llama esto? Dataset no. Where? No. Select. Uy. Uy. X punto. No. Este data table no me permite. Entonces, chun chun, lista de productos. Lista de productos. A ver, A ver.
¿Cómo haría yo acá? ¿Cómo lo haría? A ver. Tener productos, esto no. Ah, vale. Entonces var list productos from qué. Digámosle p in productos. ¿Qué? Lista productos. List. ¿Qué? C punto. No. Sí, así es. P punto. Ahora sí. Chan chan. No, pero. Qué gracia, ¿cierto? Yo ahí no estoy haciendo nada. ¿Ustedes qué dicen? Yo acá estoy haciendo algo. ¿Ustedes qué dicen? ¿O no estoy haciendo nada? Pues yo creo que sí, Listo. Dime, Nita. que yo creo que sí estás Espérame a ver. Chan. Tu list. Ah, yo qué estoy haciendo. Acá, vele. Punto. Y acá. ¿Qué me dice esto? A ver. ¿Qué pasa? Pero acá yo no estoy haciendo nada. ¿O sí? ¿Ustedes qué No, o dicen? sea, ese bar que estás colocando ahí, ese código, estaría reemplazando la parte de arriba cuando estás cargando, como las filas y eso. Es Reemplaza esa que parte. no, este sí tiene que ir porque estoy extrayendo los datos de mi data table, que es el objeto de base de Ah, datos. ok, ese va. Ah, Entonces, exactamente. Entonces, este es el que me está extrayendo los datos, pero sí, si los estás trayendo para que... Ah, pero ¿cómo? hacemos esta otra parte. Exacto. Entonces acá Quitamos un poco podría esto y un poco esto. colocarle... A ver, ¿cómo nos inventamos acá? A ver, list. ¿Qué? A ver. Ah, pero esto lo va a hacer por cada uno. Entonces, no me sirve. No me sirve. Por cada uno. Data table. Chin. A ver. Espérenme a ver. Eh, Entonces. Entonces, miren. Yo podría colocar esto. Ya sé dónde. Ya sé cómo hacer la vuelta. Yo tengo mi data table resultado que es de el obtener productos al acceso a datos, ¿cierto? Y podría decirle var, digamos, products, ¿cierto? From qué? From, digámosle, row, in data pro, pucha, data pro. Ah, pero si no le coloco el igual es como difícil, ¿cierto? Data pro punto as enumerable. ¿Por qué? Porque es un, ¿es un qué? Es un producto, es un data table. Entonces, cuando quiero convertir un data table a un objeto, a una colección de datos enumerable, tengo que utilizar esta instancia. ¿Sí? Digámosle select row. ¿Sí? Y acá le digo punto to list. Uy, pucha, to list.
¿Y qué pasaría si yo devuelvo esto acá? Pues no me va a servir. ¿Por qué? Porque está fuera del contexto, exactamente. Y acá no se pueden convertir en una... Ah, ¿sí ven? No les digo. Listo. Product. No, tampoco. Miremos a ver qué hacía acá porque ya me hice un 8. A ver. Select to list. Ah, pero puedo colocarle acá. ¿Cómo es? Productos. ¿Cierto? Y acá, row. Punto. ID producto. Chan. O no. Espérenme a ver si me da esto acá. Y ya. No. Utilizar de colecciones. A ver si me deja así. Tampoco. Hijo de pucha, es que esta vaina. Cuando se le da por molestar. No. No se puede convertir implícitamente. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Object. New. ¿Tampoco? Oh my god. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Listo. Entonces hagámoslo. A ver. Bueno, sí, hasta acá. Y hagámoslo hasta acá. Sin esto. ¿Tampoco? What? Porque esta vaina es muy loco. Muy loco de verdad. Si que cuando... Si ven que cuando uno quiere hacer algo no le sale. Y acá retorno productos. Miremos qué devuelve esto. A ver si lo podemos hacer de esa forma. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Y qué se hizo? Acá. Productos. Listo. Muy bien. Chan, 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 chan. Y me devolvió tres productos, pero no con el objeto que yo necesito. ¿Sí lo ve? Y el objeto que yo necesito, ¿cuál es? El de lista productos. Entonces, miren. Row. Punto. Tenarray punto. Ah, pucha. ¿No lo ven? Entonces, no me sirve. Bueno, me tocaría parsearlo. Parsearlo. Sí. O sea que mi invento no funcionó. ¿Cómo lo ven? Mm. Mi invento no funcionó. O sea, lo convierto, pero no me sirve porque yo estoy devolviendo una lista de productos. ¿Sí? Devolviera acá, por ejemplo, un array.
Ahí sí funciona. ¿Un array de qué tipo? De data table. Ahí sí funcionaría. De resto, no funciona. ¿Sí ven? ¿Cómo la ven? Entonces ahí es donde uno se empieza em, a ver, ¿cierto? Los resultados pues, de cada una de las instancias o del código que uno va construyendo y si le va funcionando o no, ¿sí? Pero, fil- ok. Sí, entonces, bueno, ¿cómo la ven, muchachos? Voy a mirar, voy a mirar que sí se debe poder, pero para la próxima clase les tengo la info. Vale, profe. ¿Alguien? ¿No? Em, listo. Entonces, si pueden, de tarea, muchachos, si pueden, ¿no? Si pueden, si es posible. La próxima clase, si pueden hacer el controlador de la tabla proveedores. Si es posible. Si no, completen hasta donde puedan, muchachos. ¿Les parece? Ok. Listo, yo, claro que sí. Sí. Con eso, pues digamos que si pueden completarlo de pronto hasta el de, ¿cuál era el que teníamos? Cliente, ¿cierto? Hasta acá. Y solo clientes. Exacto. Hasta clientes sería espectacular. ¿Sí? Si ya lo tienen, pues hagan el de productos. O sea, construyan ustedes el controlador de productos, ¿cierto? El controlador de productos con base en el link queue que tenemos acá, ¿sí? Perdón, proveedores, no productos, sino proveedores. Y si les da, ¿no? Si no, pues por lo menos el de clientes. ¿Listo? Entonces, dime, Ednita, ¿me ibas a decir algo? No, no, nada. No te escucho nada. No, que no. ¿No vas a hacer la tarea? Bueno, está bien. Hay gente así. Eh, no, No estoy diciendo nada. Nelson parece que también está hablando, pero no le escuchamos. No, no, señora. Ah, bueno. vale. Vale, entonces, muchachos, espero que hoy fue un poquito confuso porque este tema, pues digamos que es más de manejo, ¿sí? Se utiliza mucho, pero por lo menos el concepto se lo llevan y cuando vean algo así, ustedes dicen, ¿verdad que por allá el profesor Jonathan me lo explicó? ¿Sí? Entonces ya por lo Lo menos que lo pasa van es a que ver. la Entendido. sintaxis, como la sintaxis es muy distinta, entonces uno queda como un poco perdido, pero pues a medida de que vayamos haciendo ejercicios, yo creo que ya se nos va a familiarizar más. Súper. Y sí, y si pueden hacer esto, por ejemplo, que la lista de clientes devuelva así y que, por ejemplo, esta de detalles también devuelva así, miren, sería espectacular. O sea, que puedan utilizar este concepto, pues, digamos que con estas consultas pequeñitas. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿O todo bien? ¿Ninguna? Listo. Entonces, No, yo. voy a terminar acá la grabación del día de hoy. Y de verdad, muchas gracias a todos. Espero que les haya quedado un poco más claro el concepto de LinkU para switchar.